Con tu fe en Dios se enfrenta tus gigantes. ¿Cuántos han dado lectura a este capítulo 17 de Primera de Samuel? ¿Se acuerda usted la primera vez que le dio lectura? O quizás la primera vez que usted escuchó la historia de David y de Goliat. Yo no sé qué despertó en su mente. Yo no sé qué despertó en su corazón cuando usted escuchó esta historia de un gigante, gloria al Señor, que por lo menos dicen algunos comentaristas que tenía una altura como cerca de los 3 metros. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé lo que usted pudo haber sentido cuando usted escuchó por primera vez esta historia. Gloria al Señor para siempre. Puede que se haya emocionado. Puede que usted mismo, ¿verdad?, haya dicho, ¿cómo es posible de que un muchachito, que dicen algunos que aún todavía no cumplía sus 20 años de edad, cuando fue y se enfrentó, aleluya, a este gigante? Gloria al Señor para siempre. Yo no sé lo que usted pudo haber sentido en su corazón cuando usted escuchó esta historia. Puede que usted se haya emocionado y haya despertado en usted el interés, haya despertado en usted, aleluya, el deseo también de conocer al Dios que le dio la victoria a este joven. No sabemos, gloria a Dios para siempre. Usted sabe lo que sintió, gloria a Dios para siempre. Pero mira el comienzo del capítulo 17. Israel lo encontramos acá teniendo una guerra con los filisteos. Gloria al Señor. Ponga usted su mente en esta noche como que usted nunca ha escuchado esta historia. Y que al final, gloria al Señor, de este consejo de la palabra, gloria al Señor, usted pueda despertar en su ser ese interés de querer conocer más a este Dios de poder, a este Dios de milagros, este Dios que fortalece, que anima. Mire que en los versos del 1 al 13 vemos, gloria al Señor, esta escena. El rey Saúl, aleluya, y su ejército estaban puestos en orden de batalla. Gloria al Señor. Y los filisteos estaban, dice que al otro lado del valle de Ela. Bendito sea el nombre de Cristo. Note bien que estaba el ejército de Israel por un lado y el ejército de Saúl por el otro lado y el valle en medio de los dos. Pero dice que cada mañana ambos ejércitos se ceñían sus armaduras cada mañana y daban un grito de combate cada mañana. Mire lo que dice el verso 20 y el verso 21. Dice, se levantó pues David de mañana y dejando sus ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército dice que salía en orden de batalla y daba el grito de mando. Verso 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, gloria al Señor para siempre, ejército frente a ejército. Gloria al Señor. Note bien que dice que, aleluya, estaban ellos en orden de batalla, pero no había una batalla. Simplemente se armaban, se levantaban, daban solamente el grito, gloria al Señor, de ir a la guerra, de ir a enfrentarse. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando daban ese grito de ir a la batalla, de ir a la guerra, de enfrentarse, gloria al Señor, dice que salió de entre el ejército de los filisteos un gigante. Note bien, salió dentro de los filisteos un gigante. El verso 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, una estatura de 2 metros y 90 centímetros. Fíjese, esa era la estatura de este hombre. Pero este gigante desafiaba al ejército, gloria al Señor para siempre, del Dios viviente. No desafiaba cualquier ejército, estaba desafiando al ejército del Dios viviente. Pero note, había un desafío hacia el ejército de Israel. Israel, gloria al Señor, tenía a un rey. El rey Saúl y todo el ejército no estaban en una mejor disposición, no tenían un buen ánimo, aleluya, pronto para ir a la guerra. ¿Cómo se encontraba el
rey Saúl y su ejército dice que se habían turbado y tenían miedo. Note bien, se habían turbado y dice que tenían miedo. Estaban turbados y temerosos. Gloria al Señor. Miren el verso 16, dice, venía pues aquel filisteo, oiga bien, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días. Sin duda que para todos los que veían a este gigante les causó mucho miedo al verlo. ¿Usted ha visto algún gigante? ¿O alguien que esté más grande, más alto que usted? Sí. Yo tengo un compañero de trabajo que tiene 23 años de edad. Y él se pone los pantalones de uniforme de los extra large. Y cuando se lo pone y se lo amarra en la cintura, el pantalón le queda corto como así, por encima de los zapatos. ¿Sí? Y cuando lo saludo le digo, ¡ay! Le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo está el ambiente ahí arriba? Sí, está alto el muchacho. Tiene 23 años de edad y está grande. Imagínense, para aquellos que lo veían, les causaba quizás miedo al ver al gigante. No era, aleluya, un fantasma, era un gigante real. Era un gigante real. No era un cuento de hadas, no era un invento de alguien por ahí, de la abuelita, como le contaban a uno allá en Guatemala, ¿verdad? Aleluya, a mí un señor que trabajó con nosotros en la carpintería, nos decía, a mis hermanas y a mí me los llamaba y decía, siéntense, que les voy a contar la historia del tío Coyote y el tío Conejo, decía, y empezaba aquel señor a contar. Y en una ocasión nos contó de que estaba, ¿verdad?, el coyote queriéndose comer al conejo, ¿verdad? Gloria al Señor para siempre. Y el conejo dice que llegó cerca donde había una poza de agua, y aquella noche estaba tan iluminada por la luna que entonces dice que miró allá abajo, ¿verdad?, que se veía una cosa blanca y redonda. Y cuando el coyote dice que llegó y le dijo, no me comas, ¿quieres queso? Dice que le dijo que sí. Y le dijo, mira, le dijo, allá está el queso abajo, solo que tienes que tomarte el agua para ir a agarrar el queso. Y aquel anciano empezó a contar, y nosotros bien ahí, amados, captivados por aquello. Y entonces dice que el coyote empezó a beber y a beber y a beber agua, que se empanzó tanto que cayó desmayado y salió huyendo el conejo. No era una historia parecida, era real, había un gigante. Había un gigante. Ahora, amado, todos nosotros tenemos gigantes en nuestras vidas. Sí. ¿Usted se da cuenta cuál es el gigante con el que usted está luchando cada día? ¿Ya se dio cuenta cuál es el gigante? ¿O cuáles son los gigantes que te hacen la vida de cuadros? ¿O cuáles son los gigantes que te hacen a que vayas de rodillas todos los días? Mire, ¿cuáles son los gigantes que te llevan a humillarte a la presencia de Dios? ¿O cuáles son los gigantes que te derrotan y que te hacen sentir insignificante, que te hacen sentir que no vales nada, que te hacen sentir, aleluya, que naciste para ser un perdedor, que naciste para ser un fracasado, que naciste, aleluya, para no tener y conocer lo que es el éxito, la victoria, gloria a Dios para siempre, aleluya? ¿Ya se dio cuenta cuáles son los gigantes con los cuales usted está luchando cada día? Amado, aleluya, hay gigantes que tenemos que enfrentar cada día en nuestras vidas. Hay gigantes. Puede que tu gigante tenga que ver con un problema judicial, un problema en la corte, una lucha con tu patrón. Gloria al Señor. Mire, si no, permiso su micrófono. Gloria a Dios para siempre. Amén. Un mal hábito, una tentación que quiere arrastrarte, alguna relación que quizás quieras mejorar. Aleluya, presiones de la vida, amistades, ansiedades, temores, vicios, pasatiempos que te están deteniendo, que no puedes vencer. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuál es tu gigante? ¡Aleluya! Si quizás usted no le ha hecho frente a algún gigante en su vida, no se alarme.
no se preocupe, porque tarde que temprano aparecerá el gigante y usted va a tener que enfrentarlo. Tarde que temprano aparecerá el gigante y va a tener que enfrentarlo. La pregunta es, ¿cómo podemos derrotar los gigantes o el gigante que nos viene cada día o que tenemos en nuestras vidas? En primer lugar, los gigantes aparecen cuando usted menos lo espera. Cuando usted menos lo espera. Quizá usted diga, uy, yo no sé cómo soy evangélico, que todo el tiempo están pidiendo oración porque tienen lucha, tienen presión, ni lucha, ni prueba, ni tentación, ni nada. Examina tu vida. Examina tu vida. Sí. Si no tienes luchas, pruebas, tentaciones, no hay dificultades, algo entonces está pasando. O estás caminando fuera de la voluntad de Dios, o estás caminando ya cerca del enemigo y tomado de la mano del enemigo. Pero ¿sabe una cosa? Tarde o temprano los gigantes van a aparecer. Los gigantes van a aparecer. Los gigantes aparecerán cuando menos lo espere. Miren lo que dice, aleluya, el capítulo 17, el versículo 12. Gloria a Dios para siempre. Acompáñeme ahí y abra su Biblia conmigo, gloria al Señor. Miren lo que dice el verso 12 del capítulo 17 en adelante. Gloria al Señor. Dice, y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama. Gloria al Señor. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Miren lo que dice, aleluya, el verso 15, versículo 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Miren lo que dice el verso 17. Verso 17. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Gloria al Señor para siempre. El 18. Y estos 10 quesos de leche, oiga bien, los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos, oiga bien, están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. 23. Mientras él hablaba, oiga esto, con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo, aleluya, de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Oiga bien, las oyó David. David pasaba la mayor parte del tiempo en los campos. ¿Pastoreando? Sí, pastoreando. De vez en cuando iba al palacio, aleluya, de Saúl para tocar el arpa para el rey. Gloria al Señor para siempre. David había salido y había vuelto y había ido a apacentar las ovejas. Su trabajo diario era cuidar ovejas. Ese era su trabajo. Ese era su trabajo. Un día su padre Isaí le dijo, ve, llévate estos panes, llévate esta leche, llévate esta mantequilla, lleva todo esto, llévaselos a tus hermanos, míralos cómo están, tráeme pruebas de que estén bien. Oiga bien esto. Cuando David se dirigía
a dicho lugar, el valle de Ela, lo menos que esperaba David era pelear con un gigante. ¿A qué lo había mandado su hermano? Su padre, perdón. A ir a ver a sus hermanos. Lo había mandado para que les llevara alimento y trajera pruebas para saber de que estaban bien. Él no se esperaba enfrentarse a un gigante. Sí, por eso le digo, si usted no ha enfrentado gigantes, tarde que temprano los gigantes van a aparecer. Cuando usted menos se lo imagine, los gigantes van a aparecer. Puede que ya se te estén apareciendo. Puede que los tengas que enfrentar o los estés enfrentando desde que te convertiste a Cristo. Aleluya, y siempre has salido victorioso y has sabido vencer. Gloria al Señor para siempre. Mire, aleluya, David no se imaginaba lo que le esperaban. Aleluya, pelear contra un gigante. Los gigantes aparecen en la vida, aleluya, de uno, aleluya, y comienzan, gloria al Señor, como cualquier otro día. Puede que usted se levantó esta mañana, oró, o si no oró, pues, imagínese, agarró y se metió al carro y agarró camino y se fue, y por allá se le apareció un gigante. Oye, pero si yo salí tranquilo de mi casa, salí con bien, pero se le apareció un gigante por ahí en el camino. Un gigante, gloria al Señor. Comienza como cualquier otro día y los gigantes aparecen. Por eso es importante encomendarse, buscar, pedir la dirección del Señor cada día, cada mañana. Aleluya, que Él lo guarde. Yo no sé si usted se levanta cada día, en la mañana, gloria a Dios, y le da gracias por un nuevo día, se encomienda al Señor porque lo va a llevar a trabajar, encomienda y pone en las manos del Señor a su familia, a su esposa, a sus hijos, aleluya, a todos los que le rodean, bendito sea el Señor, como lo hacía el salmista David, en el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda, uno no sabe con lo que se va a enfrentar al comienzo de cada día, pero los gigantes aparecerán a través de una llamada de teléfono, aparecerán a través de un mensaje de texto, aparecerá a través de una visita inesperada, aparecerá a través de una llamada del patrón, aparecerá, aleluya, con alguna dolencia, con alguna enfermedad o algún problema matrimonial y tu pareja te dice, antes de que te vayas a trabajar, necesitamos hablar. O cuando regresaste de trabajar, dice, tuve un excelente día, pero cuando llegas a tu casa, tu pareja te dice, véngase para acá, porque vamos a tener que platicar. ¿A cuánto te ha pasado eso? Gloria, aleluya, aleluya. O a ti, joven, en esta noche, que quizás te levantaste y no te esperaba la tentación que te iba a aparecer en el trabajo, por el compañero de trabajo, el compañero de escuela, el vecino, tu amigo o tu amiga en el Facebook, tu amigo o tu amiga en el Snapchat, o cualquier otro medio de las redes sociales. Quizás aquella persona con la cual compartes está influenciando tu vida, está influenciando tus decisiones, está influenciándote y te está arrastrando y te está llevando a hacer cosas que no debes de hacer. Oye, pero yo no esperaba que fulano me fuera a insinuar tal cosa. Yo no me esperaba que fulano me fuera a decir o me fuera a proponer semejante, aleluya, proposiciones. Yo no me esperaba que fulano me fuera a decir esto y esto y esto y esto. Si mi madre o mi padre se enteran, ¿qué van a pensar? ¿Qué va a decir? Mi madre me mata, mi padre me va a dar una paliza o qué sé yo, lo que vaya a hacer mi padre o mi madre conmigo. Pero apareció el gigante cuando tú menos te lo esperaste. Apareció el gigante. David llegó al valle, vio a sus hermanos, pero también escuchó al gigante hablar. Sí, oiga, hermano, los que son de Dios van a oír siempre la voz de Dios y van a depender de Dios. No van a escuchar la voz del enemigo para estancarse.
¿sí? Para caer, para desistir de su fe, para no proseguir hacia adelante. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Los que son de Dios y los que son guiados por el Espíritu de Dios van a escuchar siempre a Dios y no van a prestar oído a la voz del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, amado. Mire, David escuchó hablar al gigante. El verso 23, mire lo que dice el versículo 23. Bendito sea el nombre del Señor. Véanlo ahí conmigo. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo, aleluya, de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Las oyó David. Las oyó David. Mire, ¿cuántos días que llevaba? Dice la Biblia que llevaba ya este paladín. 40 días. ¿Cuántas veces habían escuchado las mismas palabras los del ejército de Israel? ¿Cuántas? Habían escuchado 80 veces, porque dice que venía en la mañana y en la tarde. Había venido 40 veces. 40 veces lo escucharon en la mañana y 40 veces lo escucharon en la tarde. Pero nadie de los que estaba allí, del ejército de Saúl, dice que se atrevió a pararse y poder hacer algo. Nadie. Ya había venido. Ya llevaba 40 días desafiando al ejército. Eran 80 veces que había venido a hablar y a decir las mismas palabras. Aleluya, porque dice la Biblia que venía mañana y tarde. David escuchó hablar al gigante y no iba a pasar por alto el hecho, aleluya, de que un gigante, aleluya, se le había aparecido. Él no iba a ser como el rey, él no iba a ser como sus hermanos, él no iba a ser como el resto del ejército. Se iba a quedar ahí nada más escuchando y amedrentado, lleno de temor, lleno de miedo. Bendito sea el nombre del Señor. No. Él no se quedó así. Recuerde, tarde o temprano, usted tendrá que enfrentar a su gigante. Sí. Van a aparecer los gigantes. Van a aparecer. Gloria, aleluya. ¿Se te han Aleluya. aparecido? Gloria al Señor para siempre. Mire, uno puede enfrentar, segundo lugar, uno puede enfrentar gigantes con fe o con temor. ¿De qué manera los estás enfrentando? ¿Con fe o con temor? Aleluya. Cuando vienen los gigantes, dice que el ejército era un ejército de experiencia, era un rey de experiencia. El rey Saúl dice que era bien alto y sobrepasaba, dice, a los hombros de todos los de Israel. Bendito sea el Señor. Tenía un parecer, era alto, era grande. Gloria a Dios para siempre. ¿Sí? Era grande el hombre. Pero ¿sabe qué? Aleluya, el texto. Mire que dice ahí el verso 24. Mire lo que dice el verso 24. Abra su Biblia conmigo, por favor. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Y él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le va a enriquecer con grande riqueza y le dará su hija y exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Gloria a Dios para siempre. Miren lo que dice el verso 26. Entonces habló, oiga esto, David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este? Óigalo cómo habla David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire la forma de hablar de David. En este pasaje que hemos dado lectura, hay un contraste entre el temor de los soldados con la fe de David. ¿Se dio cuenta usted? Dice que aquellos hombres huían, pero David
Dijo, ¿quién es este incircunciso? Aleluya. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene y desafía al ejército del Dios viviente? Los hermanos y el rey estaban amedrentados. Los hermanos, aleluya, de David estaban con gran temor. Todo el ejército estaba con gran temor. Pero David tenía fe en Dios. Aleluya. No era que el rey no conociese ni supiese, aleluya, que hay un Dios de poder. Los hermanos, aleluya, de David no era que eran ignorantes de la palabra, no que eran ignorantes del Dios Todopoderoso. Ellos conocían que Jehová, Dios de los ejércitos, era el Dios de Israel. El ejército conocía, pero en ellos no había fe. Se había apoderado el temor. Se había apoderado el miedo. Se había apoderado la apatía, la indiferencia. ¿Sí? No supieron enfrentarlo con fe. No. Gloria a Dios para siempre. Mire, el verso 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero el verso 24 dice, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. David había oído lo que el gigante dijo y nadie respondía, nadie decía nada. La palabra dice que huían de su presencia. Oiga bien, cuando David llegó a donde estaban las tropas, vio que se refugiaban con gran temor. ¿Cómo enfrenta usted sus gigantes? Aleluya. ¿Cómo enfrenta a los gigantes? Joven, señorita, dama, caballero, sí, usted que me escuche en esta noche, usted caballero, usted padre de familia, usted madre de familia, ¿cómo enfrenta a sus gigantes? ¿Con temor o con fe? ¿Cómo los está enfrentando? Cuando David llegó cerca de las tropas, lo miró con gran temor. Los soldados hablan de la situación, pero nadie se ofrecía voluntariamente para pelear con el gigante. Aleluya. Nadie se ofrecía. Nadie. Pero David llegó para hacer la diferencia. Saúl, aleluya, le pone atractivo a esta pelea, a este desafío del gigante. ¿Qué dice Saúl? Al hombre que vaya y enfrente al gigante, oiga esto, le voy a dar a mi hija. Dice el rey. ¿Cuántos hubiesen ido a enfrentarse al gigante por la hija del rey? Aleluya. Levanten la mano los que se enfrentarían al gigante por la hija del rey. Aleluya. Nadie. Gloria, aleluya. Si hubiera levantado usted, caballero, antes de conocer a la que es su esposa, ahora yo voy, rey. Yo voy por amor a la hija del rey. La Biblia no dice qué tan hermosa o qué tan fea era la hija de Saúl. No lo dice la Biblia. Si era hermosísima o era feísima. Pero que nadie se atrevió. Oiga bien, nadie se atrevió. Mire, dijo él, le voy a dar a mi hija, lo voy a enriquecer y le voy a hacer que no pague. Mire, en buen americano los taxes, pues, impuestos, tributos y servicios sociales. Mire, le iba a evitar todo eso, pero ni siquiera eso, aleluya, hizo que los hombres se movieran para poder enfrentar al gigante. ¿Cómo enfrenta usted a sus gigantes? Al que matara al filisteo, le haré rico, le daré mi hija, dure Señor. Mire, oiga, mano, todos los soldados que estaban en orden de batalla de Israel, aleluya, todos estaban obligados a pelear. Pero pregunto en esta noche, ¿quién era el que debería salir y pelear con el gigante? ¿Quién era? El rey. Era el que estaba casi más cerca de la estatura del gigante. No era, aleluya, porque, verdad, era pequeñito Saúl, sino porque estaba lleno de temor.
Mire, hermano, qué tristeza cuando mucho evangélico sabe a dónde acudir e ignora realmente que hay un Dios de poder. Qué triste es cuando conociendo y sabiendo el poder de Dios, aleluya, se ignora y se deja a un lado, aleluya, al Dios Todopoderoso. Era el rey que tenía que salir a dar la cara por el ejército. Era el rey que tenía que ser el ejemplo de ir a enfrentar al gigante, pero no lo hizo. Él le puso atractivo a la oferta. Le dijo, voy a darle a mi hija, voy a enriquecerlo, aleluya, voy a hacer que no pague impuestos, pero que vaya y que ya se acabe esto. Bendito sea el nombre del Señor. El rey tenía que enfrentar, pero no lo hizo. Es usted, soy yo, que tengo que ir y enfrentar a mi gigante. No es papá, no es mamá, no es el pastor por mí, no es la esposa del pastor, no es el diácono, no es el líder, soy yo. Pero ¿de qué manera lo voy a hacer? ¿Con fe o con temor? Si voy a la fuente inagotable de poder cada día, tendré fe, tendré autoridad, tendré el respaldo de Dios para poder enfrentar a mis gigantes y poder derrotarlo. Joven amigos de esta noche, yo no sé cuál es el gigante con el cual tú estás enfrentando, no sé cuál es el gigante que te está entreteniendo, no sé cuál es el gigante que te está derrotando o que te lleva cautivo cada día a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Pero Dios te dice en esta noche, es tiempo de que te pares, es tiempo de que pelees la buena batalla de la fe y que levante el estandarte del evangelio y que levante el nombre del Dios Todopoderoso en alto. Ya no es tiempo de seguir viviendo en derrota y con temor, es tiempo de enfrentar a tus gigantes con fe, con determinación. Es importante, hermano, entender que Dios a usted y a mí nos ha hecho no vencedores, sino más que vencedores por medio de su Hijo Jesús. Sí. ¿Qué haces cuando oyes la voz del enemigo? Cuando te susurra a ir a los sitios del internet, a sitios donde no debes de ir, a sitios donde no debes de frecuentar. ¿Sí? Joven, a lo mejor estés luchando con la pornografía. ¿Sí? Señoritas, quizás te desvelas mirando en el celular, en la tabla, en la laptop, mientras papá y mamá están dormidos y allá el muchachito o la muchachita está 1, 2, 3 de la mañana metida mirando cosas que no debe de ver, visitando sitios que no debe de visitar, mirando películas que no debe de mirar. Sí, sí. Por eso es que muchas de las veces, mira hermano, hay muchas de las veces, y no solamente los hombres, hay caballeros que ni siquiera se le ve la chispa de permanecer firme, de buscar realmente a Dios. ¿Por qué? Porque son tan carnales, que son arrastrados por la carne, seducidos por la carne, seducidos y arrastrados por la concupiscencia, por la lascivia que viene a su mente y está llena su corazón. Hay mujeres casadas, amado, ¿sí?, que frecuentan sitios de adultos, son arrastrados. Mira el televisor, mira la laptop, mira la computadora, mira la tabla, mira el teléfono y rápidamente es llevado. Agarrarlo, como que te detienes, pero es más la fuerza que te arrastra. ¿Estás poniendo atención a la voz de Dios o estás escuchando la voz del enemigo? David escuchó la voz del enemigo acá, pero él no se llenó de temor, no cedió,
no dijo, este hombre es tan grande que no podré vencerlo. No, no, no. David llegó para hacer la diferencia. Aleluya. David llegó para hacer la diferencia. Amén. Sí. Gloria al Señor. Mire, el que tenía que ir a enfrentarlo era el rey. Y este es el mismo rey. El rey era el que tendría que salir a pelear, pero no fue. Saúl tenía miedo. Aleluya. Él quería que otro fuera. Él quería que otro fuera. Sí. Hay creyentes que no son capaces de permanecer de rodillas ante la presencia del Señor, pero bien si quieren que otros clamen y oren por ellos. ¿Sí? No es por la fe, la búsqueda, la oración de otro que tú vas a vencer. Es a través de la experiencia propia. Es de la búsqueda que uno tenga de Dios. Es que uno va a poder vencer. Bendito sea el nombre de Cristo. Lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Podemos pensar que David no prestó atención a estos ofrecimientos del rey, de darle la hija, de enriquecerlo y que de él quedara exento, aleluya, de no pagar impuestos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Lo que más le molestó a David era que el nombre de Dios había sido blasfemado. ¿Qué es lo que más te duele a ti cuando pecas? ¿Qué es lo que más te duele? ¿El haber pecado o el haber ofendido a Dios? Sí, porque hay algunos que se tornan como esta madera, que están peca y peca y peca y peca y peca y peca y ya no siente nada. Este no siente, ya no siente. Hay algunos que ya no sienten nada, amados. Hay algunos que ya no sienten, ya ni siquiera tienen temor. ¿Sí? Hay algunos que han pecado y hasta se atreven a venir a pararse en los púlpitos. Sí, en los púlpitos. Llenos de pecado, amado. Pues se quedan todos cohibidos, todos temerosos, como que todo el mundo, ¡ay! ¿Por qué está tomando parte? Míralo. Y piensa que todo el mundo le está señalando. ¿Por qué? La bendita conciencia. La bendita conciencia. ¿Sí? Si tu corazón no te reprende, dice la Biblia, mayor es Dios para hacerlo. Mira, amado. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo que más le molestó a David era que el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, había sido blasfemado. A él no le importó que si le iban a dar a la hija o que se le iban a enriquecer. David no estaba interesado en galardones, reconocimiento, fama o grandeza. Hay mucha gente que eso es lo que más busca. Hay que le reconozca, hay que le diga, hay que esto. Y mire, para que se den el taco, ¿verdad? ¿Lo viste? A mí me reconoce. Bendito sea el nombre del Señor. A David no le importó eso. A David no le importó el galardón, no le importó el reconocimiento, no le importó fama, no le importó grandeza. A David le preocupaba la honra del Dios de la gloria. A David le preocupaba, aleluya, la honra al nombre del Dios Todopoderoso. Si no, mire lo que dice el versículo 26, al final del verso 26. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pregunta David. ¿Quién es este? ¿Quién es este que provoca? Todos debemos de tener un corazón como el de David. Día tras día vemos y escuchamos que se blasfema el nombre de Dios. Y hay algunos que no hacen nada. Nada. Para algunos evangélicos, cuando se blasfema el nombre de Dios, hasta le da risa y hasta participa de las bromas pesadas, hasta participa, amén, de los chistes, participa aún de las cosas que se dicen en contra del Dios Todopoderoso. A ellos les causa risa, les causa gracia, ya no hay temor, ya ni siquiera se atreve a pararse. Usted me respeta, usted no me va a hablar así.
Pero es que hay algunos evangélicos que se les escapan las domingueras, amado. Esas palabras obscenas. ¿Sí? Como que si hubiera necesidad de decir obscenidades y decir malas palabras cada vez que va a hacer algo y que no le salió como le debería de haber salido. Hay personas, amadas, que dicen groserías. ¿Saben que hay algunos que hasta lo dicen en la misma iglesia? Aleluya. Que ya ni siquiera respetan la casa de Dios. Que ya ni siquiera la casa de Dios respetan. Gloria a Dios. ¿Sí? Aleluya. ¿Pero qué hace el hombre? ¿Qué hace el joven? ¿Qué haces tú, joven, cuando alguien viene y te dice, oye, ¿y a ti te gusta irme a tal lugar? Porque tú no lo reprendes. Porque tú no dices, oye, ¿sabes que tú no tienes por qué estar haciendo eso? Nosotros somos cristianos. ¿Sí? Hay hasta jóvenes que le han ponido en mal a su misma familia, amado. A su misma familia. Su familia que vela. ¿Sí? A la misma familia están poniendo en mal como otra gente. ¿Sabes lo que tú estás haciendo? Hablando de tu misma carne, de tu mismo cuerpo. Poniendo en mal a tu misma familia. Hablando en mal de tu familia. Hasta hablar mal de la madre del padre. Si no tiene ni siquiera temer y reverencia por el padre y la madre, imagínese por el tío, por la tía, imagínese por el pastor. Aleluya. Sí. Que hasta el pastor también sale bailando sin deber ni temer. Gloria a su nombre, amado. Gloria. David se enfureció. Estaban insultando al Dios viviente, como diciendo, ¿acaso no hay quien haga algo al respecto? David se molestó tanto. David se molestó tanto. Cuando los gigantes se levantan en contra nuestra o en contra de nuestras vidas, podemos enfrentarlos con fe en Dios o con temor. Podemos dejar que nos derroten o será una buena oportunidad para glorificar el nombre de Dios y poder vencerlos y derrotarlos. ¡Aleluya! ¿Sí? No crea usted que los gigantes vienen por venir. Vienen para probar tu fe. ¿Qué tan seguro estás de Dios? ¿Sí? Es más, ¿sabe qué? Satanás sabe hasta dónde Dios puede respaldar. ¿Sí? Ya lo sabe. Pero si usted es uno de esos evangélicos que todo el tiempo está de rodillas y yendo a la fuente, dependiendo de Dios, usted será un hombre más que vencedor. Una mujer más que vencedor. Un joven más que vencedor. Recuerde, en tercer lugar, siempre habrá quien esté presto a hacerte desistir, a hacer, aleluya, que desistas, que no puedas hacer las cosas para el Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! ¿Sí? Usted no debería alarmarse de eso. Papi, si estamos en la iglesia, si estamos en la casa de Dios, ¿ah? Si estamos en la casa de Dios, si somos cristianos, si somos hermanos, ¿cómo es que fulano me dice que haga tal cosa que no debo de hacer? Siempre habrá alguien. Mire lo que dice la Biblia, verso 28 del capítulo 17. Verso 28. Y oyendo hablar de Elías, su hermano mayor con aquellos hombres, oyó hablar a David. Se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿No es esto mero parlotear, en otras palabras? Sí. ¿Saben que en tercera de Juan hay un hombre que parloteaba y solamente era puro hablar y hablar y hablar y hablar, porque se les prestaba ayuda y atención a los predicadores, aleluya, que andaban viajando? Y David acá dice, ¿qué no es esto mero hablar el tuyo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué malo he hecho? Tú simplemente estás hablando por hablar, no sabes lo que estás hablando. Verso 30.
apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Gloria a Dios para siempre. 31. Fueron oídas las palabras de David, al que David había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Oiga esto: David, tu siervo, gloria al Señor, irá y peleará contra este filisteo. 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Primero el hermano. Primero el hermano. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. No hay profeta sin su honra, dice. ¿Sí dice la Biblia, no? No hay profeta sin su honra. Los enemigos del hombre son los de su misma casa. El mismo hermano de David, Eliab. Oiga, Eliab. A uno le parece que cuando alguien tiene problemas, o uno tiene problemas, todo el mundo va a decir: hey, ánimo, pastor, adelante, estamos con usted. ¿Ah? Eso es lo más lógico que se espera, ¿no? Hay problemas, hay dificultades. Aunque todos se dejaran, yo no te voy a dejar. ¿Ah? Esos son los primeros que salen huyendo. Sí. O son los primeros que comienzan a hablar a sus espaldas. O son los primeros que comienzan a ver cuáles son sus defectos. O son los primeros en decir: ¿qué clase de pastor tiene? ¿Qué amor? ¿Qué tiene? ¿Qué amor tiene este pastor? Mire, se lo digo porque en estos 19 años de estar pastoreando, hermano, no me lo han venido a contar, lo he vivido. Así que usted no se desanime por nada, hermano. ¿Sí? Que así como hay ovejas, también hay cabros que le quieran correr. Yo no sé lo que usted esté pasando, pero hay que tomar ánimo. Así es. Hay que tomar ánimo. Aleluya. Y confiar en aquel que lo ha puesto a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Sí, bendito sea el nombre de Cristo. Se supone de que debe de haber ese apoyo. Se supone de que debe de haber, gloria al Señor para siempre, lo que le llaman, ¿verdad?, los que van frente de uno. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Mire, delante del gigante dice que había alguien, un escudero. ¿No es cierto? Hay escuderos que deben ir frente de uno, cuidándole las espaldas, pero hay algunos que no te cuidan las espaldas, que cuando tienen oportunidad y chance están como que estuvieran picando hielo. Pica al revés y al derecho. No, amado. Gloria a Dios para siempre. Mire, a David, su propio hermano. ¿Quién era Eliab? Eliab dice que era el primero que entró a la casa cuando Samuel había llegado a la casa, aleluya, de Isaí para ungir a David como rey. Y Eliab fue el primero que apareció. Gran todo. ¿Y qué dijo Samuel? Hasta Samuel, hermano. De cierto que ahí está el ungido de Jehová. Y Jehová, me imagino que le ha de haber tocado el hombre y dice: ¡hey, espérate! No es ese. No es ese. Dios no mira lo que los hombres ven. Amén. Dios ve. Sí, Señor. Ve el corazón. Aleluya. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Amén. Sí. Dios ve el corazón. Bendito sea el nombre de Cristo. Samuel le dijo, aleluya, Samuel. Yo le digo a Samuel: no es este. No te equivoques. No es este al que vas a ungir. Miren, lo hicieron a un lado y llegó aquel que apestaba, aquel que estaba allá en el campo, apestaba ovejas, apestaba campo. Llegó y Jehová le dijo: este es, levántate y úngelo. Delante de todos sus hermanos vieron cómo se derramaba el aceite
en la cabeza de David. ¿Usted cree que no se enojaron los hermanos de David por eso? El más insignificante, el más pequeño allá en el campo, es ungido. Y ellos sabían lo que eso significaba, el ser ungido, el ser llamado a ocupar un puesto, un lugar de privilegio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso me encanta la vida de David, porque David supo respetar. Sí, supo respetar. Usted sepa respetar a sus pastores. Iglesia, el buen pastor, sepa respetar a su pastor. Sí, él también es tan humano como usted. Sí, se puede equivocar. Bendito sea el nombre de Cristo. No es un hombre perfecto. Pero mire, David respetó su posición y respetó la posición de Saúl. Saúl, cuando lo andaba buscando para quererlo matar, mire, y David estaba en aquella cueva cuando dice que Saúl entró y David tuvo la oportunidad de matarlo. Oiga, lo andaba buscando a David para matarlo. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. ¿Qué hizo él? Dijo, líbreme. Sí, amén. Líbreme. Oiga, reconoció David, líbreme, Jehová, de tocar a su ungido. Y que ya no lo había desechado Dios. Ya Dios lo había desechado. Pero David reconocía. David reconoció y se abstuvo. Así es. Miren, sí que nosotros tenemos que aprender algo, amado, de abstenernos, no solo de poner mano sobre los ungidos de Jehová, sí, sino de refrenar la lengua, de refrenar el juzgar, de refrenar, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Sí, Gloria, aleluya. porque muchas veces no se tiene, amado, el cuidado cuando se habla, se juzga y se dicen cosas. ¿Sí? A veces la gente dice, pero ¿quién es este? Yo puedo hablar y decir lo que yo quiera de él. ¿Y qué? Mire, hay que tener cuidado. Sí, amén. Hay que tener cuidado. Sí, gloria al Señor. David, acá gloria a Dios para siempre. Su hermano le dijo, ¿qué has hecho? Has venido para ver la guerra de cerca. David no había llegado para ir a ver la guerra de cerca. David había llegado porque Dios ya tenía todo en sus planes, porque había un ejército allá amedrentado, lleno de temor, todos acobardados, y había un hombre que tenía que levantarse y levantar el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, derrotar al enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Derrotar al enemigo y que el nombre del Dios Todopoderoso fuera levantado. David, gloria al Señor, le habían dicho que era un muchacho. Su hermano le dijo que era un inmaduro, que era un, aleluya, Eliab. Aleluya, miren cómo lo trata, cómo le llama, gloria a Dios para siempre. Aleluya, Eliab, aleluya, se había molestado porque David había llegado tan cerca. Bendito sea el nombre del Señor. Se burlaba de él, se burlaba de su trabajo y se burló de lo que había en su corazón. ¿Qué era lo que había en el corazón de David? Enfrentar al gigante. ¿Sabe lo que dice el diablo? Dice, ¿a qué has venido? Para ver la guerra de cerca. ¿A quién has dejado esas pocas ovejas? Como diciendo, tu trabajo es estar allá, cuidando esas pocas ovejas. Mire, despreció lo que había en el corazón. David tenía un amor tan grande por Dios. Amén. Sí. Gloria al Señor. David, bien se hubiera enfrascado en una pelea y hubiera entrado de golpes a puño limpio con su hermano Eliab. Pero ¿sabe qué? David es un hombre maduro. Aleluya. Que no se le fue llevar por lo que se le van a dar. No se dejó llevar. No se dejó llevar por eso. David no iba a pelear
en el campamento, mientras allá abajo estaba un gigante a quien había que ir a derrotar. ¿Sabe quién más se alegra? Cuando hay dimes y diretes, tire, jale, división, malas caras malas encaradas hacia uno con otro. El enemigo es el único que se alegra. El enemigo es el único que se alegra. No hay ni necesidad de hacer tanto. Allá entre ellos se están comiendo uno con otro. Gloria a Dios para siempre. Pero mire, Dios no nos ha llamado a comernos uno con otro. Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a unirnos. Mire, si vamos a hablar de unidad, promovamos la unidad. No somos los primeros, aleluya, en promover la división. Pero queremos unidad. Queremos unidad. Pues si queremos unidad, seamos nosotros los primeros en ponernos en la pila y decir, vamos a estar unidos. No podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, no podemos estar en división, no podemos, porque Dios nos ha llamado a unirnos. Dios nos ha llamado a unirnos. Si usted habla de unidad, pues promueva la unidad. Promueva la unidad dentro de los caballeros, dentro de las damas, dentro de los jóvenes. Gloria a Dios para siempre. Nosotros como padres de igual manera. No te cuentas con la chusma ese. ¿Sí? ¿Sabe que hay algunos que se le quedan viendo los jóvenes? Pobrecito. Sí, se te quedan viendo así. ¿Y por qué? ¿Tú por qué solo de esos usas? Mírame a mí, de marca. De marca. ¿Ah? Y cuando te ven con un zapatito de marca y dices, ¿y de dónde agarraste dinero para comprarte zapatos si solamente yo soy el único que puedo usar esos par de zapatos? Dentro de la juventud también, y nosotros como padres de igual manera, amados. ¿Sí? No tenemos que entrar. Si te da, dale dos. ¿Qué es eso? Si te dice, respóndele, no te dejes. Yo nos he llamado a unirnos. Amén. Sí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús para siempre. Mira, amado, hablo de las iglesias y de la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe lo que dijo una mujer en una ocasión? Que halló mayor satisfacción en la barra de la esquina que en una institución tan hipócrita como la iglesia. Porque la iglesia muchas de las veces mata a sus mismos soldados. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Es así. Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios. Pero Dios no nos ha llamado a hacer eso. Dios nos ha llamado a unirnos. Dios nos ha llamado a enfrentar los gigantes y derrotarlos. No hacer caso a lo que fulano dijo. Por eso cuán importante es la madurez dentro del cristianismo. Cuánta gente inmadura dentro de la iglesia hoy en día, amados hermanos, que se deja calentar por cualquier cosita. Sí. Miren, a los 3 jóvenes hebreos le calentaron el horno ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Sí? ¿Sí? Pero aunque se lo calentaron, ellos se supieron mantener. ¡Eso es! ¿Sí? Se supieron mantener. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. David rehusó distraerse. Él no iba a pelear dentro del campamento. Oiga lo que dijo, aleluya, Saúl en el verso 33. Y ya voy terminando. Verso 33. Gloria a Dios. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sabe, joven? Déjeme le digo una cosa en esta noche. Dios confía en la juventud. ¿Sí? Confió en José, confió en David, confió en Daniel, confió en los 3 jóvenes hebreos. Dios confía en ti. Así es. Que tú puedes hacer la diferencia. Amén. Sí. Tú puedes hacer la diferencia. Hay un mundo perdido. Quizás tú digas, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. Y quizás alguien más te diga, tú no puedes. Tú no sirves para hacer esto.
Gloria al Señor. No hagas caso a esas voces. Dios confía en ti. Pero tú tienes que entregarte y rendirte al Señor. Amén. Rendir todo a Cristo. Depender de Él para que tú puedas vencer. Cuarto lugar, uno debe prepararse antes de hacerle frente a sus gigantes. ¿De qué manera se preparaba, aleluya, David? Cuando el rey le dice, tú no vas a poder ir. Ese hombre es un hombre de guerra, tú eres un muchacho. ¿Y sabe lo que dice David? David dice, oh rey, tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre. Y mientras yo estaba allá en el campo, cuidando y pastoreando las ovejas, venía un oso o venía un león y se llevaba una oveja y yo iba detrás del león o el oso, lo tomaba de la quijada, lo hería, aleluya, y le arrancaba la oveja. Y si se levantaba en contra de mí, dice que lo mataba. Lo mataba. Miren cómo se preparaba este hombre. Como este hombre allá en el campo. Gloria al Señor. Allá en el campo. ¿Se acuerda usted allá en el campo? Sí. Allá en su país. Aleluya. Sí. Hablo de Guatemala. Porque soy chapín. Gloria, aleluya. Allá en el campo, ¿verdad? El olor del vino, el ruido del río, del agua, aquello fresco en las mañanas. Cuando salías a correr, te mojabas los zapatos o los tenis del sereno que estaba en la hierba. A las 6 de la mañana. ¿Ah? No había cosa más linda y hermosa que salir en las mañanas, tomar tus libros e irte y sentarte debajo de un árbol y empezar a estudiar aquello hermoso, aquello fresco, aquello lindo. Gloria al Señor. David tenía comunión